El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, gracias. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por ese amor que pudimos ver reflejado en la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, enviando a tu único Hijo Jesucristo, para que fuera el Cordero sacrificado en lugar de nosotros. Por causa del pecado, lo que nos esperaba era la condenación y la separación eterna. Pero tú nos amaste tanto, de tal manera, que decidiste entregar a tu único Hijo para rescatarnos, para que volviéramos a reconciliarnos contigo. Muchas veces meditamos en esto y no alcanzamos a entender la magnitud y la grandeza de tu amor. Pero tu amor es grande, tu amor es incomparable. Muchas veces sentimos vacíos en el corazón porque tal vez las personas que están a nuestro alrededor no nos aman o no nos demuestran su amor. Pero debería bastarnos saber que tenemos a un Padre que nos ama de esa manera tan incondicional. Y decimos incondicional porque tú no esperas nada a cambio de nosotros. Te mantienes fiel aunque muchas veces nosotros somos infieles. Y reconocemos que te fallamos y nos duele en el corazón cuando eso ocurre. Pero más allá de eso, tú no estás aquí para condenarnos, para juzgarnos, para señalarnos, sino para amarnos. Y a través de cada palabra que traes cada día, tú nos impulsas a no detenernos, a no desmayar en la fe, a no mirar hacia atrás como lo hizo la mujer de Lot, sino siempre a mirar hacia adelante, al premio del supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo. Por eso hoy, dejando ciertamente atrás lo que no sirve, proseguimos a la meta con tu ayuda. Gracias. Muchas gracias. Queremos que sepas que te amamos y que aquí estamos por eso, porque te amamos y estamos apasionados por ti. Cada día queremos conocerte más y más, invitarte para que te quedes en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias y que nunca te vayas, porque tú, amado, representas la más grande bendición que nosotros podemos tener. Por eso nos levantamos cada mañana sin que nadie nos obligue. Estamos aquí porque hay algo especial que ocurre cuando venimos a tu presencia y ya no concebimos un día sin ti. Gracias, sabemos que en tu agenda, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas, y hoy se hará en nuestra vida como está escrito en ese libreto. Que se haga tu voluntad en nosotros, amado. Guía cada paso, guía cada decisión, toma el control de lo que pensamos, de lo que sentimos,
Que hoy la ofrenda no sea un cordero, hoy la ofrenda que sean nuestras propias vidas rendidas a tu altar. Que podamos ser un sacrificio vivo delante de ti y que lo que hoy hacemos en este lugar pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Eres bienvenido, mi amado. Gracias por todo lo que harás en Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Qué bonito es poder estar en la presencia de nuestro Dios y disfrutar de su palabra, de su bendición. Dios es real, más real que el aire que respiramos. A veces no lo vemos, a veces no lo sentimos, pero el Señor dijo que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Es una promesa que Él nos hizo. Y creo que en este día no es la excepción. Su presencia está con nosotros. David dijo algo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice más adelante, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios es tremendo. Imagínate aderezar una mesa delante de tus angustiadores. Entonces ahí vemos a David sentado en su mesa, disfrutando de unos banquetes exquisitos y suculentos, y los enemigos y sus angustiadores también sentados a la mesa con él, o por lo menos cerca de la mesa, viendo cómo él come, viendo cómo él disfruta, viendo cómo él es bendecido. Dios es así. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué estos enemigos se han levantado en contra mía en este tiempo? Siento que viene una prueba y luego está otra. ¿Por qué los enemigos se han levantado y han venido a mí? Y la respuesta del Señor es, porque estoy aderezando mesa delante de aquellos que te angustian. Estoy preparándote un banquete delante de los que te hacen la vida imposible, para que ellos vean lo que yo hago contigo, para que tus enemigos vean cómo yo puedo levantar de las cenizas, para ver cómo Dios te entrega la victoria. Y confío que en este día así será. Dios adereza mesa delante de ti, en presencia de aquellos que te escarnecen, en presencia de aquellos que te acusan, que te juzgan, que te señalan. Entonces uno imaginando a la persona que uno odia, cómo esa persona es bendecida, cómo esa persona Dios la levanta, le van a crujir los dientes. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahora puedes comer en presencia de tus angustiadores. Deberías hacerlo, porque Dios te guarda, porque Dios te protege, Dios te cuida. A toda esta familia hermosa y maravillosa pido a Dios con todo mi corazón que me los bendiga. Muchos no los conozco, pero hay una conexión tan especial con ustedes. Y nos levantamos cada mañana con esa motivación hermosa de volver a encontrarnos y de juntos como hermanos poder disfrutar de estas delicias que el Padre prepara para nosotros. Sean todos bienvenidos. Que esta palabra, Señor, sea tocando nuestro corazón y que nuestras vidas sean impactadas por ella. Tu palabra, dice la Biblia, es espada de doble filo que penetra hasta romper el alma, los tuétanos, las coyunturas. Que hoy tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestro ser y nos des el discernimiento y el entendimiento para poder comprender tu palabra, mi Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Habla que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Ok. Esto que Dios está haciendo con nosotros es maravilloso, restaurando esa comunión, revelándonos cómo debemos hacerlo de la manera correcta, las luchas espirituales que a veces se presentan. Y hoy vamos a estar hablando de otro tema que también es fundamental en esa comunión con Dios que estamos restableciendo en este nuevo año. En el libro de Zacarías que estamos estudiando, se habla de el ayuno que Dios reprueba. Esa palabra reprueba es no aprueba. El ayuno que Dios reprueba o no aprueba. ¿Cuál es ese ayuno? ¿Qué es el ayuno? Hoy vamos a aprender de esto. Zacarías, en el capítulo 7,
versos 4 al 5, enseña: Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, verso 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? En el contexto de este episodio, encontramos que una delegación procedente de Betel, esa palabra Betel significa luz, Betel significa casa de Dios o puerta del cielo, esa delegación venía de Betel y habían venido a la ciudad a implorar el favor de Dios, pero traían una pregunta acerca del ayuno que esperaban pudiera ser resuelta por los sacerdotes y profetas que estaban en la casa de Dios. Zacarías, capítulo 7, versos del 1 al 3, dice allí, Zacarías 7, del 1 al 3 dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes 9, que es Quislú. Verso 2, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Regem, Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Verso 3, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Esa era la pregunta que traían. El único ayuno que Dios había demandado era por la expiación del pecado. Sin embargo, el pueblo judío durante el exilio instituyó varios ayunos para recordar fechas claves de la derrota trágica de su nación, como el que se hacía por el lamento por aquella captura de Jerusalén que quedó registrado en el libro de Jeremías, capítulo 52, versos del 6 al 30, el ayuno para conmemorar el incendio de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 25, del 2 al 10, el comienzo del sitio de Nabucodonosor en contra de Jerusalén, que está en Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 1, el Salmo 137, de una manera hermosa y poderosa, describe la tristeza de corazón que hizo que los exiliados recordaran su pecado y la tragedia con estos días adicionales de ayuno. Estos hombres que habían venido de Betel, según Zacarías nos cuenta, sabían que durante su exilio forzado en Babilonia, ellos observaban estos ayunos que recordaban la caída trágica de Jerusalén. Ahora, ya que el pueblo de Dios estaba de regreso en la tierra y el templo estaba reconstruido, ellos querían saber si era apropiado el continuar con estos ayunos como recordatorio de lamento. Zacarías capítulo 7, verso 3. Zacarías 7:3 dice, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Abstinencia es no comer. El asunto nos plantea un tema relevante el día de hoy. ¿Por cuánto tiempo deberíamos recordar y llorar sobre nuestro pecado? ¿Debemos hacer cosas para recordar ya sea nuestro pecado o las tragedias del pasado? Estos ayunos adicionales no fueron ordenados por Dios, sino que fueron instituidos por el hombre. Pero debido a que eran ya una práctica tradicional que se venía haciendo por muchos años, 70 años aproximadamente, esos ayunos desarrollaron una autoridad por sí mismos. Estos hombres dijeron,
hemos hecho esto, o sea, ayunado, ya algunos años. Como queriendo decir, muy bien, podríamos seguir haciéndolo. Frente a este interrogante que el pueblo tenía, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Zacarías capítulo 7, versos 4 al 5, Dios responde a su pueblo. Zacarías 7 del 4 al 5 dice: Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, verso 5, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¡Wow! Esto es fuerte. ¿Habéis ayunado para mí? Fue confrontante. La hipocresía, por el tipo de ayuno que hacían, es reprendida por el mismo Dios con la pregunta, ¿habéis ayunado para mí? La palabra de Dios, a través del profeta Zacarías, reprendió al pueblo de Dios por lo que su ayuno se había convertido en fiestas de lástima indulgentes en lugar de un tiempo genuino para buscar a Dios. Sus vidas no estaban bien cuando ayunaban, pues lo hacían para ellos mismos y no para Dios. ¿Habéis ayunado para mí? Unos pocos días de ayuno cada año, asistir a la iglesia de vez en cuando hay un matrimonio, cuando se muere alguien, o cuando paso por un cementerio y me persigno. Eso no podría enmendar que el resto del año vivamos para nosotros mismos, ¿no? Esto que está pasando en este tiempo tiene un mensaje poderoso. En medio de esta pandemia muchas iglesias tuvieron que cerrar. Y uno dice, pero ¿por qué Dios? Si es que en la iglesia se busca tu presencia, ¿por qué tú no haces algo para que, se contaminen los otros, pero nosotros no? No todos a casa. Y algo que el Señor ha hablado a mi corazón es eso. Es como Dios diciendo, yo no quiero que la gente piense que yo solo existo en la iglesia, porque en la iglesia todos tenemos caras de espirituales o aparentamos ser espirituales. Yo quiero también estar en sus casas. Muchos en medio de esta pandemia no volvieron a buscar a Dios porque en su lugar donde se congregaran nunca más hicieron reuniones. Pero otros aprovecharon este momento para buscar a Dios intensamente con todo el corazón y nos pudimos dar cuenta que verdaderamente sí se puede tener comunión con Dios en nuestra casa en todo tiempo. Damos gracias al Señor por esta ventana que Él abre cada mañana en verdades eternas, porque sí se puede tener comunión con Dios todos los días. ¿Quién dijo que tiene que ser el domingo? ¿Quién dijo? Se puede tener y se debería tener relación y comunión con Dios todos los días. Ahí está el secreto de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Hay un pueblo que se levanta todos los días a ser instruido en la palabra de Dios. Ahora, si usted coloca uno que va el domingo y otro que se alimenta todos los días, ¿cómo estarán el uno y el otro? Por supuesto, el que todos los días se alimenta estará más robusto espiritualmente. De eso se trata. Ellos ayunaban un ratico y con eso ya quietaban la conciencia. Cada año iban, presentaban un sacrificio, ayunaban y ya. ¿Y el resto del año qué? El domingo bien, pero ¿y el resto de la semana qué? ¿Por qué pensar que Dios solo existe en el templo y que no existe en mi casa y que no puede existir cuando voy andando por la calle? Él es real también en tu casa y puedes tener comunión con Él todos los días. Esto también nos muestra que cuando nos aferramos a la memoria del pecado o a la tragedia del pasado, a menudo lo hacemos por un simple sentimiento de pena o lástima hacia uno mismo, no para el Señor. ¿Habéis ayunado para mí? Cuando el Señor les dice,
¿No son estas las palabras que proclamó Jehová? Es decir, ya Dios en el pasado les había hablado del ritualismo en el que habían caído. Les había hablado de este mismo asunto. Pero al parecer, ellos siguieron haciendo del ayuno un simple ritual moralista. Debido a que sus corazones no estaban bien con Dios. Sus ayunos o rituales no estaban bien delante de Dios. Una obediencia de todos los días podría ser que sus ayunos fueran en verdad significativos. De nada me vale ayunar si yo no obedezco a Dios. En otras palabras, ayunar y no obedecer a Dios es simplemente pasar hambre. Sí. Pero ellos se enfocaron en los ayunos y descuidaron la obediencia de todos los días, lo que hacía que sus ayunos fueran hipócritas. Por eso el Señor les dice cuando ellos vienen con la pregunta: «Hey, ¿será que debemos abstenernos y seguir haciendo ayunos y lamentarnos?» Y Dios dice: «Hey, cuando ustedes ayunaron tal mes, ¿lo hicieron para mí?» Se enfocaron en los rituales, nunca entendieron el sentido de lo que hacían. Mateo capítulo 6, en el verso 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Aquí nos habla el Señor Jesucristo del ayuno. Jesús dijo, lo dijo Jesús: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Verso 17. «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro». Verso 18. «Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Al igual que sucede con muchas cosas, la herramienta espiritual del ayuno puede ser mal usada. El uso apropiado del ayuno nos debería hacer humildes. Se ayuna para humillarse delante de Dios, para reconocer su grandeza, para reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. El mismo Jesús nos advirtió en contra de usar el ayuno para alimentar nuestro orgullo, hacer que la gente tenga un concepto espiritual más alto de nosotros, para que la gente diga: «Wow, Él está ayunando otra vez. Él debe ser muy justo y espiritual, debe ser muy cercano a Dios». Esa es la clase de reacción que estos hipócritas querían. Pero Jesús enseñó que ayunar es una herramienta personal para el crecimiento espiritual. Aunque hay ocasiones en donde se ayuna en comunidad, la mayoría de los ayunos deben ser privados y, en ese sentido, secretos ante los demás. Un comentarista escribió: «La vida interna siempre debe ser una negación de sí mismo. Pero nosotros debemos venir al mundo con una sonrisa y un cántico y con la cabeza ungida y la cara lavada. Ser un cristiano es escoger con humildad, dar a otros como Cristo dio, no tratar de manipularlos para obtener honor para nosotros mismos. El ayuno debe ser una señal de duelo y dolor por el pecado de nuestras almas, así como una señal de arrepentimiento delante de Dios, si lo hacemos para Dios, no para ser usado como evidencia del grado de espiritualidad que tenemos, o para intentar torcer la voluntad de Dios, como hacen muchos. ¿Ayunan para que Dios les dé unción? ¿Ayunan para que Dios haga los milagros que ellos le piden? Pero nunca ayunan como una forma de humillarse
de reconocer sus faltas ante el Señor. ¿Habéis ayunado para mí? Muy diferente al caso de los habitantes de Nínive, ¿recuerdan ustedes? Que al enterarse por medio del profeta Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios por causa de sus pecados, ellos ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento, y esto alejó el juicio de Dios de sobre ellos. Esta predicación de Jonás es impresionante, porque él no quería ir a predicarles, porque sabía que Dios podía cambiar el dictamen o el juicio que venía sobre una ciudad que era realmente mala. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten todos van a morir. Esa fue la predicación. Imagínese una iglesia donde un pastor te hable así. Tal vez uno se ve tentado a no volver. Pero este hombre estaba diciendo de parte de Dios la verdad. Mire lo que pasó. Jonás capítulo 3. Vamos a mirar Jonás capítulo 3, versos del 5 al 10. Jonás 3, del 5 al 10. Cuando Jonás les predica que se arrepientan, mira qué ellos hicieron, o cuando fueron confrontados con su pecado. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Cierto? Es el 3 que estoy leyendo. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora sí el verso 4. Dice: y comenzó a Jonás, el verso 5. Voy al 4 y ya voy al 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahora vamos al 5. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. En Colombia llegó hasta la noticia hasta el presidente. Llegó la noticia al rey de Nínive. Y el rey se levantó de su silla. Qué bueno que los gobernantes hicieran lo mismo. Y dice: se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El mismo rey. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: ay, cuánto sueño que un día en Colombia uno de los gobernantes temerosos de Dios pueda hacer una alocución presidencial diciendo: mis hermanos, hoy es un día en que tenemos que humillarnos delante de Dios y volvernos a Él. No, nadie hace esto. Diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, es decir, no coman nada. No se les dé alimento, ni beban agua. Verso 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y viértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10. ¡Wow! Esto es hermoso. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La gente dice: ay, que ya no haya más COVID. La fórmula es la misma. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios con ayuno y cilicio. Arrepiéntanse. Y lo hicieron de una manera tan genuina que Dios dijo: ya no voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Porque su ayuno incluía arrepentimiento y lo estaban haciendo para Dios. Otros ejemplos podemos encontrar en Nehemías, el cual entró en ayuno y oración cuando se enteró que su pueblo estaba en gran afrenta por causa de su pecado. Y esto deberíamos hacer nosotros por nuestros hijos, por nuestros familiares, sí, por nuestros amigos. Ay, mira, mis hijos están mal, pero ¿ayunas por ellos? No. Entonces,
Nehemías 1:4 dice. Nehemías 1:4 dice la palabra. Nehemías capítulo 1, verso 4 dice, a Nehemías le dijeron, él pregunta, hey, ¿cómo está la gente que llegó del cautiverio? Le dijeron, no, están en una gran afrenta, sus puertas consumidas por el fuego, están mal. ¿Y sabes qué hace Nehemías cuando se entera de esto? Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Pero no solo se sentó y lloró, sino que dice la Biblia, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y no solo oró y ayunó y lloró, sino que se levantó y fue a reedificar la ciudad que estaba en ruinas. Eso lo vamos a hablar después. Está otro caso, el caso del profeta Daniel, el cual buscó a su Dios en ayuno y oración para pedir misericordia cuando Israel estaba en el cautiverio por causa de sus transgresiones. Daniel, miremos, Daniel capítulo 9, verso 3. Daniel 9, verso 3, aquí dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así era. Así era. O está el caso del sacerdote Esdras, que oró y ayunó para pedir la protección divina durante su viaje de Babilonia a Jerusalén. Esdras, vamos a mirar el capítulo 8, versos 21 al 22. Esdras, capítulo 8, versos 21 al 22, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su favor contra todos los que le abandonan. Ay, yo le dije al rey que Dios nos defendería. Entonces, ni modo de volver a decirle que nos ayude, más bien vamos a ayunar y a pedirle a Dios que nos ayude, y así fue. También podemos ver el caso de la reina Esther, que convocó a la casa. Esther, capítulo 4, verso 16. Esther, capítulo 4, verso 16, dice la palabra, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ayunen por mí, que voy a entrar a la presencia del rey. En la mayoría de los casos, el ayuno debe ir acompañado de un tiempo de oración. No solo es que deja de comer y sigue lo mismo. Debe estar acompañado de un tiempo de oración, y se hace con el propósito, repito, de humillarse delante de Dios para confesar nuestros pecados y pedir su respaldo divino. No se ayuna para tratar de manipular su voluntad. En los tiempos de Jesús el ayuno era igualmente practicado. Lo vemos cuando le hacen la pregunta de por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos y los discípulos de Juan. Mateo, capítulo 9, verso 14. Mateo 9, 14. Dice Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Señor les da una respuesta que aquí estudiamos hace algún tiempo, no quiero profundizar en ello. Pero también hay pasajes que nos dicen que los fariseos ayunaban hasta 2 veces a la semana. Lucas, capítulo 18, verso 12. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Lucas 18, 12. Dice la palabra, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que hago. Wow. Pero mire la actitud del corazón en el contexto de la parábola del publicano y el fariseo. El publicano está postrado, no quiere ni siquiera levantar el rostro en humillación delante de Dios. Y este fariseo decía, yo no soy malo como este, yo ayuno y doy los diezmos de todo.
Entonces mira que su ayuno era para él, para mostrarle a Dios lo bueno que él era. Entonces ahí está el error. Sin embargo, ahora Jesús está a punto de enseñarnos la manera correcta de ayunar. Atentos, por favor. Mateo capítulo 6, miremos una vez más. Mateo 6, 16, que sea el mismo Maestro Jesús el que nos enseña, aprendemos de él, somos sus discípulos. Mateo 6, 16, dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En este versículo, Jesús deja claro la forma incorrecta de ayunar. Él dice que cuando se ayune, no se debe ser austeros, es decir, poner un semblante de tristeza. Es que estoy ayunando, hermano. Que haga notorio a todos los hombres lo que estamos haciendo. Los fariseos son acusados de hipocresía, ya que ellos amaban que las personas los adularan por su aparente piedad y demudaban el aspecto de sus rostros de tal manera que todos se daban cuenta que estaban ayunando. Ya no era cuestión de afligir su alma y humillarse delante de Dios, sino más bien lo hacían para alardear de su gran piedad. Por ello Jesús les dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que la gente va a decir: ¡wow! ¡Qué espiritual es él! Cuando yo tengo ese nivel, yo quisiera ayunar como él ayuna. Pero usted los ve ayunando y llenos de rabia, llenos de ira, gritando, teniendo malas relaciones, pero ayunan. Al parecer, desde los días del profeta Isaías se había perdido el verdadero significado del ayuno. Humillarse y buscar el rostro de Dios. Por ello el antiguo profeta dijo, Isaías, miremos, capítulo 58, verso 3, y ahí en Isaías 58, 3, usted va a encontrar el verdadero ayuno. Ahí lo encuentra. Para que profundice, por favor. Isaías 58, 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es mejor que dejes de oprimir y no que ayunes. Es bueno hacer un ayuno de dejar el pecado. Es mucho más poderoso. Si usted es una persona que tiene ira, ayune esa ira. Si tiene chisme en su corazón, ayune ese chisme. Señor, yo hoy me comprometo que no voy a ser más chismoso. No, es que yo ayuno. Se les ve la cara, esa espiritualidad, pero no obedecen. Definitivamente el ayuno debe traer un cambio en nuestra manera de ser, ya que la humillación conduce al arrepentimiento y a un cambio en nuestra manera de pensar, de sentir y actitudes. No es para nuestro propio gusto o para querer ser vistos por los hombres y estos nos alaben por nuestra aparente piedad, porque si es así, esa sería nuestra recompensa, que los hombres nos alaben. Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo otra vez, capítulo 6. Ahora vamos a mirar el verso 17 y 18. Mateo 6, 17 y 18. Dice: pero tú, dijo Jesús, esto no lo dije yo, Jesús, pero tú cuando ayunes, hay que ayunar, ¿sí? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sí.
Tu Padre que ve en lo secreto. La oración entra al aposento, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y Él que ve lo secreto te recompensará en público. La oración, cuando tu derecha de algo que tu izquierda no sepa, o viceversa. Pero a veces uno hace una buena obra. Ay, es que yo di un mercado, y publican en las redes lo que hacen. Es que yo ayudé, yo reuní plata para darle. ¡Hey! Hazlo para Dios. Y si lo haces para Él, entonces, ¿por qué intentas impresionar a las personas con tu generosidad y tu bondad? En el caso del ayuno, con tu espiritualidad. Hay algunos que tienen que ayunar, pero por obligación. Ni siquiera entienden. No, aquí todos los días se ayuna y la gente va. Nunca entiende. Una vez más, el Señor hace hincapié en la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. Y algunos se ponen de mal genio cuando ayunan. Entonces, ¿para qué ayunan? Es que hace hambre. Algunos almuerzan a las 12 y son las 11. ¿Qué 11? Son las 10 de la mañana y ya están mirando el reloj. Ay, es que todavía no llega el tiempo. ¿Qué es eso? Me decía alguien, yo soy una persona que ayuno mucho, soy muy espiritual. Yo ayuno todos los días. Y le dije, cuéntame cómo es tu ayuno. Me dice, no, yo como en el día y en la noche no como nada. ¡Wow! ¡Qué espiritual tú eres! Claro, cualquiera durmiendo puede ayunar. La verdadera justicia se practica con un corazón sincero, necesitado de Dios y para Dios. Nunca busca que los hombres se enteren de lo que hace para recibir su aplauso. No. Porque lo que hago, lo hago es para Dios, no para que usted me aplauda. Así debería ser. Con el ayuno es lo mismo. Jesús les dice que deben ungir sus cabezas y lavar sus rostros para que nadie se entere de lo que están haciendo. Y así, lo que se hace en secreto para nuestro Padre, Él lo recompensará en público. Se va a notar, la gente va a notar esa intimidad que usted tiene en lo secreto con Dios. La gente que hace cosas en lo secreto para Dios, es inevitable que se quede sin recompensa en público. Podemos ver cómo el ayuno se convirtió en una parte muy importante en la vida de la iglesia primitiva. Solían hacer reuniones de oración y ayuno para buscar la presencia y la dirección de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versos del 1 al 3. Hechos, capítulo 13, versos del 1 al 3. Dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, no en Antioquia, en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira, cuando estaban ayunando buscando la presencia, vino el Espíritu Santo y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Todo lo que sucedía en la iglesia primitiva era guiado por el Espíritu Santo, y los buscaban en ayuno y oración. Verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ayuno y oración. Por lo tanto, el ayuno y la oración era una práctica muy común en la iglesia primitiva, que les ayudaba no solo a estar en comunión con Dios, sino también a buscar su respaldo. El tiempo ha cambiado, ya la gente no sabe ni que existe el ayuno, ni que se debería ayunar. Finalmente, podemos decir que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante de Dios, y, acompañado de la oración, nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a las tentaciones y luchas que se tienen en el Evangelio. También el ayuno es una poderosa arma para buscar el respaldo de Dios
en la realización de su bendita obra en esta tierra y nuestra lucha con Satanás, como bien lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 17, verso 21. Mateo 17, 21. Estaban intentando sacar un demonio de un muchacho lunático. Jesús envía a sus discípulos para que lo liberen y no pudieron liberarlo. Jesús se enoja un poco y les dice algo, les dice, mira, Mateo 17, 21, refiriéndose al demonio, dice, pero este género de demonios no sale sino con ayuno y con oración. Hay demonios que a veces están atormentando de adicciones, de conflictos, de peleas, de ruina, de escasez, de inmoralidad sexual. Hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Esto no es que, ay Señor, no, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. No. Cuando en Zacarías Dios pregunta, ¿habéis ayunado para mí?, les hizo darse cuenta de que no habían ayunado movidos por un arrepentimiento genuino, ni la tristeza por el pecado, sino solo porque sentían lástima de sí mismos. De esta manera, el Señor estaba reprochando la actitud de la gente y hasta de los sacerdotes por su ayuno no sincero y extremadamente egoísta. Todo lo que hacían era un mero formalismo ritual, desprovisto de una verdadera búsqueda de Dios. Sería bueno preguntarnos, ¿tengo yo o tenemos nosotros nuestra atención centrada en los rituales o en Dios mismo? Hay gente que dice, no, es que yo el domingo tomé la Santa Cena y ya con eso es suficiente. Hey, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes qué eso significa? ¿Sabes que el que toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio de Dios puede traer a su vida? ¿Qué es más importante para mí? ¿El ritual o la búsqueda sincera de Dios? Debemos reconocer que los cristianos en ocasiones hemos caído en ritos o rituales que repetimos incesantemente sin plantearnos a ciencia cierta su origen, utilidad e impacto para los demás. Aún es más, ¿descansa nuestra fe sobre el ritual o sobre Dios mismo? En el primer caso, el ritual, estaremos enamorados del ritual. En el segundo caso, del Dios altísimo y eterno. No olvidemos que el ritual no importaba al Señor tanto como nuestra obediencia a Él. Lo que había traído gozo, había traído paz, prosperidad y abundantes bendiciones a Israel en el pasado, había sido no los rituales, sino la obediencia a la palabra de Dios. Y esas bendiciones cubrieron a toda la nación durante el tiempo del rey David, Salomón. Por ello, parecía lógico pensar que si la generación de Zacarías reemplazaba la obediencia por los rituales, perderían también el gozo y la paz y la prosperidad que disfrutaban en ese momento. La pregunta entonces es si el ayuno es o no necesario. En primer lugar, podemos afirmar que cuando el corazón está bien, el rito o el ayuno está bien. La segunda es, cuando el corazón está mal, el rito o el ayuno está mal, aunque usted se pase la vida ayunando. Si su corazón está mal, si sus actitudes están mal, si usted está mal delante de Dios, puede ayunar lo que quiera, no sirve de nada. Y la tercera parte de la respuesta es que el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no cambia por ningún rito. Sucede, en cambio, que mucha gente opina que el rito es importante, y más aún en un país con una cultura colmada de ritos y rituales. Termino con esto. Si no solo hambre quieres pasar, con arrepentimiento debes ayunar.
Sí. Arrepentimiento. Padre amado, gracias te damos con todo el corazón por cada palabra que nos enseña. Es tan impresionante ver cómo nos estás equipando y nos estás preparando para que tengamos contigo no una relación religiosa, sino espiritual contigo. Y nos revelas aquellas cosas que tal vez no estamos haciendo bien. Porque detrás de todo hay un propósito, y es que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Tú quieres manifestar de una manera poderosa y sobrenatural tu gloria en cada uno de nosotros. Pero hubiese sido imposible si no empezamos a restaurar el altar o la comunión contigo. Y vaya que hemos encontrado tantas cosas en las cuales necesitamos no solo meditar, sino tomar acciones. Muchos de nosotros no sabíamos que era necesario ayunar, pero hoy a través de la palabra nos hemos dado cuenta lo importante que es tomar esos tiempos de buscarte con dolor en nuestro corazón, con arrepentimiento en nuestras almas por haberte ofendido. Por eso dice el libro de Segunda de Crónicas: hizo humillar a mi pueblo, y el humillarse es eso. Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor y ayunamos de manera correcta, lo que hacemos es humillarnos delante de Él. Y tú prometes que cuando nos humillamos, tú oirás nuestras oraciones y sanarás y perdonarás nuestros pecados. Gracias, amado, que hoy podamos tomar el ejemplo de aquella ciudad de Nínive, que era una ciudad pecadora como muchos de nosotros. Pero al enterarse del juicio que venía sobre sus vidas, ellos no esperaron, sencillamente fueron obedientes y todos empezaron a humillarse delante de ti. Hoy día pedimos que tú detengas el juicio de toda esta matanza que se está presentando en el mundo, de todas estas muertes. Pero seguimos sin querer humillarnos. Por eso tú nos preguntas en este día: los días que has ayunado, si es que has ayunado, ¿lo has hecho para mí? Si no has ayunado, no te condenes, pero sí dile: Señor, enséñame la manera correcta de hacerlo. Pero a partir de este día yo quiero entrar en esa dimensión espiritual que me permita entender que debo ayunar y que debo buscarte en oración de una manera distinta, llevar esta intimidad contigo a otro nivel, ya no más los mismos 5 segundos de oración que he tenido durante estos años. Quiero y anhelo con todas las fuerzas de mi corazón que esta relación contigo vaya mucho más allá de lo que antes estaba. Sé que tú nos anhelas celosamente y nos estás dando estrategias de cómo nosotros poder tener una mejor comunión contigo, y por eso te agradecemos, Señor. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, ahí está la bendita palabra del Señor. El Señor ha sido claro que a partir de este tiempo, si usted no ayunaba, empiece a hacerlo, empiece a profundizar en la palabra, pero necesitamos entrar en un nivel no tan carnal, un nivel más espiritual. Y si lo que Dios ha hecho hasta este tiempo ha sido maravilloso, imagínese lo que puede el Señor hacer. Suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube, dele me gusta a nuestra página de Facebook, y si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. No olvide, si no solo hambre quieres pasar, con arrepentimiento debes ayunar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.